Marketing Online, episodio 497. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes, por fin es viernes, a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en definitiva, ya lo sabéis, del Marketing Online. Hoy, viernes 8 de abril del 2016, programa 497 que vamos a dedicar ni más ni menos que a los médicos, efectivamente, porque sé que hay algunos que me escuchan que están ahí al otro lado, o sea que podríamos preguntar eso de ¿hay algún médico en la audiencia? Bueno, pues sé que hay algunos, o sea que desde aquí un abrazo a todos ellos. En fin, pues venga, hoy es viernes y como todos los viernes un monográfico, pero antes ya sabéis que en boluda.com/cursos, que es lo que encontráis, esos videotutoriales, cursos paso a paso, a tiempo real de marketing online y de desarrollo web, y como ya sabéis también ahora vamos a ir incorporando nuevas tecnologías como por ejemplo temas de Photoshop, como hablamos ayer con Antonio, el nuevo fichaje. Mucha gente me ha preguntado, por cierto, acerca de participar también como profesores. Escuchad el podcast de ayer, ahí lo comento, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que van a empezar nuevos cursos en breve, podéis votar en boluda.com/nuevos cursos. Así pues, ya lo sabéis, cada día de lunes a viernes a las 10:10 una nueva clase. Hoy, por ejemplo, de HTML vamos a aprender a hacer estructuras y además los sábados, estos días, hay cursos flash, o sea que échale un vistazo porque está muy bien. En fin, pues venga, ahora sí, sin más dilación, pasamos al monográfico. Y como estamos, a 3 capítulos, a 3 episodios, a 3 programas de lanzar el libro, porque el miércoles, en motivo del programa 500, lanzaremos el libro de Marketing Online, o sea que qué mejor forma de celebrarlo que leyéndoos otro capítulo del libro. Ya lo hice en la última ocasión con el síndrome de Peter Parker, un episodio que, por cierto, os gustó muchísimo porque tocaba la faceta más humana de los emprendedores. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar algo más técnico, algo más relacionado con emprender en sí, la parte profesional. ¿De acuerdo? Ya sabéis, esto es un invento que hago, que es leer un capítulo del libro. Lo voy a leer tal cual. Tengo aquí el libro delante mío, lo voy a leer tal cual para ver si os gusta. Yo no soy experto en hacer audiolibros, pero a muchos os gustó el audiocapítulo que hice de Peter Parker. Os lo dejo, por cierto, enlazado en las notas del programa. Y ahora nos vamos a ir a otra cosa muy distinta, otro capítulo del libro, y espero que os guste. Va de el modelo de negocio. Así pues, venga, nos vamos allá. Dentro música. Vas a necesitar uno, no hay vuelta de hoja. No me voy a poner muy técnico, pero si quieres emprender necesitas un modelo de negocio. Hay libros enteros dedicados a ello, pero ya sabéis que mi intención no es entrar en detalles demasiado específicos, sino señalaros aquellas cosas imprescindibles que debéis tener en cuenta para no ir descubriendo estos temas a salto de mata. Así pues, vamos allá. Bien, hay varios tipos de análisis de modelo de negocio, pero uno de los más utilizados y de los que vais a encontrar más información es el llamado modelo Canvas. Es muy popular porque es muy simple. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí en el libro hay la foto del modelo Canvas, os la dejo también en las notas del programa, si lo queréis seguir. Sigo leyendo. Lo veréis siempre dispuesto así, en este formato de recuadros que especifican los aspectos más importantes de un negocio, los que deberíamos tener más claros. En realidad no haría falta distribuirlo así, pero en todo caso hagamos un repaso de cada uno de estos recuadros. Primero, socios clave. Aunque hablemos de socios, no hace falta que nos lo tomemos literalmente como socios de la empresa. Aquí, los socios clave, también podríamos incluir proveedores clave o incluso fichajes estrella. En este punto deberíamos responder a las preguntas ¿qué nos darán? ¿Qué nos van a ofrecer? ¿Qué harán por nuestro negocio? Imaginémonos que vamos a importar un producto muy singular, muy específico de otro país que no está a la venta en el nuestro. Y hemos conseguido la exclusividad, de forma que no lo va a poder importar nadie más. Ahí tendríamos un proveedor clave. Y la respuesta a la pregunta que nos hacíamos será clara.
nos suministrará un producto en exclusiva que solo nosotros tendremos a la venta en nuestro país. En otras ocasiones podríamos estar hablando de socios clave. Supongamos que queremos hacer una aplicación web y nos asociamos con un programador con mucha experiencia en este tipo de desarrollos. Será evidentemente un socio clave. ¿Y qué aportará? ¿Qué respuesta podremos tener ante esa pregunta? Pues aportará todo el conocimiento necesario para desarrollar la aplicación web en la que se basará el negocio. Es obvio que los socios clave son vitales en ambos casos. A este tipo de socios siempre hay que motivarlos y asegurarnos su fiabilidad y su lealtad, ya que sin ellos el negocio simplemente se hundiría. Segundo punto, actividades clave. A continuación toca definir las actividades que tendremos que llevar a cabo. Estoy hablando de las actividades imprescindibles para que el proyecto funcione. Estas son las que después generarán la propuesta de valor que haremos a continuación. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a montar un negocio de camisas modernas de alta calidad. Una actividad clave sería identificar las tendencias de moda para ir definiendo el nuevo catálogo. Eso no lo podemos externalizar y eso es clave porque nuestra propuesta habla precisamente de camisas modernas. Al tratarse de un producto exclusivo, el diseño en sí también sería una actividad clave. No podemos encargarlo fuera, no podemos hacer outsourcing, ya que es uno de los puntos fuertes en los que basaremos el negocio. ¿Qué sentido tendría que lo hiciera otro? Luego está el asunto de la producción, en el tema de las camisas. En este caso debemos valorarlo. ¿Queremos o debemos hacerlo nosotros? Una vez más, dependerá de la propuesta de valor. Si en principio nuestro posicionamiento de marca hemos transmitido que serán camisas de producción propia, entonces es más que obligado. Si en cambio no hemos mencionado ese punto, pues se podría realizar esa producción en otro país sin demasiados problemas. Finalmente, distribución y pedidos. ¿Los vamos a vender nosotros o lo venderán distribuidores? En función de la propuesta, decidiremos si esta es una actividad clave o si se puede externalizar. Es decir, en este apartado vamos a colocar las actividades imprescindibles que tenemos que llevar a cabo nosotros mismos para el correcto funcionamiento del negocio. Tercer punto, recursos clave. Bien, llegamos ahora al tercer punto del bloque. Hemos visto a quién necesitamos, hemos visto qué tenemos que hacer y ahora veremos con qué vamos a hacerlo. Los recursos. Aquí deberíamos responder a la pregunta ¿qué necesitamos? ¿Financiación, quizás? ¿Conseguir los derechos de distribución de algo, tal vez? Por ejemplo, imaginémonos que vamos a montar una cafetería, librería en el centro de una ciudad. Los recursos clave, en este caso, serían el propio local, evidentemente, un stock mínimo de libros para vender, para rellenar las estanterías de la librería, personal con conocimientos bibliográficos, evidentemente, camareros, permisos, licencia de salida de humos, etc. Aquí debemos hacer mención de todos los recursos, tanto los económicos como los humanos, incluso los legales. Cuarto punto, propuesta de valor. Aquí tenemos el pilar fundamental y por eso en el Canvas, en el modelo Canvas, lo han colocado en el centro. De ello depende todo lo demás. Estamos hablando de la propuesta que hacemos a nuestros clientes. Esto es sin duda alguna lo más importante de todo el modelo. Aquí debemos responder a las preguntas ¿qué valor ofrecemos? ¿Y qué necesidad cubrimos? Básicamente esto es el ABC del marketing. Pero esto empieza a sonar demasiado ambiguo y demasiado conceptual. Bajemos de nuevo a la tierra y pongamos un ejemplo para perder el miedo a esas palabrejas. En este caso, un ejemplo que conozco muy bien, mis cursos. Cierto es que el producto en sí son videocursos guiados a tiempo real para aprender marketing online y desarrollo web, pero debemos ir un poco más allá. Por ejemplo, podemos decir que en realidad estoy ofreciendo educación asequible cubriendo las necesidades de aquellas personas que quieren aprender. ¿Os dais cuenta de la sutil diferencia? En el momento en el que tenemos clara la necesidad que cubrimos, podemos ver si el producto o servicio es el apropiado para cubrirla. Estos cursos ofrecen formación práctica, pues hay una gran necesidad en el mercado por parte de gente que demanda conocimientos útiles que aplicar de forma rápida. No tienen que pasar semanas, meses o incluso años de estudio para empezar a aplicar lo aprendido. No quieren conceptos que nunca van a usar o asignaturas de relleno que solo sirven para justificar el precio de esos estudios. Quieren algo práctico, eficiente y eficaz. Esa es su necesidad. Y esa precisamente es mi propuesta de valor. Educación asequible y práctica. Fijaros cómo cambia la perspectiva. Cómo el hecho de conocer tu propuesta de valor hace que cada vez conozcas mejor tu propio proyecto y puedas resolver cualquier duda acerca de qué dirección debes tomar. De esta forma, si surge alguna cuestión a nivel estratégico sobre el rumbo que debería seguir tu negocio, entonces podrás responderla tú mismo y sin ningún tipo de duda.
Quinto punto, relación con los clientes. Bien, aquí definiremos el tipo de relación que queremos con nuestros clientes y cómo se llevará a cabo. Una vez más, puede parecer que este punto no es tan importante, pero sí que lo es. En cuanto nos sentemos a definir estos detalles, nos daremos cuenta de su importancia real. Por ejemplo, imaginémonos que el contacto con nuestros clientes se mantendrá única y exclusivamente por email. Eso nos permitirá atender un alto número de peticiones diarias, tanto de soporte como de dudas de preventa. En cambio, si optamos por un tipo de comunicación más directa, más próxima, como podrían ser, por ejemplo, videollamadas por Skype o incluso teléfono, no podremos atender ni a un 10% de esas peticiones, ya que nos llevará mucho más tiempo. O lo que es lo mismo, para atender las mismas peticiones necesitaremos dedicar 10 veces más tiempo. Esto habrá que tenerlo en cuenta cuando elaboremos nuestro calendario de time blocking, tal y como hemos visto en el capítulo sobre gestión del tiempo. Evidentemente, el tipo de relación con el cliente y el canal dependerán de la naturaleza de nuestro negocio y de la filosofía que queramos establecer desde un principio. Y para eso hace falta saber a qué segmento nos estamos dirigiendo. Segmentos de clientes. Aquí vamos a responder ¿y cómo es él? ¿Y en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Como dice la canción de José Luis Perales, debemos conocer muy bien a nuestro cliente. En este punto, en muchas ocasiones, se infravalora o incluso se pasa por alto porque no somos conscientes de su importancia. Pero saber cómo es nuestro cliente es vital. No vale lanzar y ya veremos quién nos compra, porque esa actitud nos llevará a tomar muchísimas decisiones incorrectas. Imaginémonos que queremos lanzar un negocio basado en la reparación de dispositivos móviles, smartphones, tablets y demás. En ese caso, el mercado es muy amplio, ya que hay muchos perfiles a los que nos podemos dirigir. Para simplificarlo, vamos a reducirlo a dos. El primero, usuarios novatos, que apenas saben usar lo más básico de estos dispositivos, ni idea. Segundo grupo, usuarios avanzados, que son conocedores de la tecnología, del software, del hardware y que incluso en ocasiones lo piratean o lo modifican. Observemos que las necesidades de ambos grupos son muy distintas. A los primeros les podemos ofrecer un servicio técnico básico, en el que si se los estropea algo, se lo arreglamos, hacemos reparaciones o incluso pequeñas guías de aprendizaje para principiantes. En cambio, los miembros del segundo grupo pueden estar más interesados en aprender a arreglarlo ellos mismos, en lugar de que se lo hagamos nosotros. A esos les podemos ofrecer tutoriales de cómo repararlo, kits de herramientas para desmontar los dispositivos o incluso, atención, software especializado. ¿Os dais cuenta de lo importante que es conocer a nuestro cliente? Os he puesto un ejemplo muy claro para que no quede duda, pero en ocasiones no se ve tan claro y podemos estar ofreciendo productos y servicios a un grupo de gente que no esté nada interesada. Imaginémonos ahora que tenemos un blog sobre literatura con miles de seguidores y queremos ofrecer algún producto o servicio. Queremos monetizar. Debemos saber, en primer lugar, qué es lo que les gusta. ¿Querrían un taller para aprender a escribir libros? Eso sería demasiado suponer. Quizás no les interese para nada. Quizás les podría interesar mucho más un curso de historia de la literatura o un club de lectura mensual. Así pues, antes de lanzar ese producto que creemos que les gustará, debemos hacer un poco de trabajo de campo preguntándoles cómo son, en qué lugar se enamoraron de ti, de dónde son y a qué dedican el tiempo libre. Sexto punto, canales. Aquí hacemos referencia al canal de distribución, o sea, cómo llegaremos a nuestros clientes. En los negocios más tradicionales, esto hacía básicamente referencia al punto de venta. Solían ser distribuidores de nuestro producto, tiendas propias o, últimamente, franquicias. Por ejemplo, imaginemos que queremos lanzar un libro. Tendremos que estar en librerías, en centros comerciales, en papelerías o incluso en supermercados, entre otros. Y llegaremos ahí, ¿cómo? A través de una empresa distribuidora que se encargará de colocarnos en todos esos puntos. Pero actualmente, gracias a Internet, este panorama ha cambiado por completo. Aunque sigue existiendo, tenemos la alternativa de llegar directamente al consumidor. El canal más clásico es a través de la propia página web donde se ofrece el producto, pero cada vez tenemos más y más posibilidades. Aplicaciones para dispositivos móviles, redes sociales, marketplaces como Amazon o Etsy, programas de afiliados para bloggers, etc. Así pues, tenemos que decidir en qué canales nos vamos a basar y hacerlo considerando nuestros puntos fuertes, tal como hemos visto en el capítulo sobre evaluación de negocios. Si, por ejemplo, tenemos ya una gran comunidad de seguidores en el momento de montar nuestro negocio, seremos lo suficientemente fuertes como para vender directamente a través de nuestra web. Si, por el contrario, partimos de cero, habría que pensar en usar otros canales como, por ejemplo, un marketplace o programas de afiliados. En todo caso, este es uno de esos puntos que deberemos considerar cuando nos sentemos a pensar sobre nuestro negocio, para evitar tener sorpresas desagradables
cuando lo lancemos. Tenemos que ser muy realistas y aceptar nuestros límites para seleccionar una estrategia de canal de distribución coherente con ellos. Séptimo punto, estructura de costes. Bien, pasamos ya a la parte inferior del modelo Canvas, costes e ingresos. Empecemos por los costes. Ya lo hemos visto en el capítulo de evaluación de ideas de negocio. Aquí respondemos a preguntas como: ¿cuáles son nuestros costes más importantes? ¿Cuáles son los recursos más caros? ¿Tenemos un negocio de rotación o tenemos un negocio de margen? ¿Cuál es el umbral de rentabilidad que tenemos? Estas preguntas nos sirven, una vez más, para ver si hay coherencia entre todos los puntos de nuestro planteamiento. Por ejemplo, si nos damos cuenta que uno de los costes más importantes no está también en el apartado de recursos clave, eso es totalmente incoherente. Veámoslo regresando al negocio de camisas modernas. Después de hacer un desglose, nos damos cuenta que el principal gasto es el alquiler de un local en una calle peatonal comercial en el centro de la ciudad. Claro, si eso no lo hemos considerado, ese local, como un recurso clave porque principalmente vamos a vender las camisas online, no tiene ningún sentido hacer frente a este gasto tan elevado solo por tener un local a pie de calle. Y esto también pasa al revés. Si vamos a crear un negocio, por ejemplo, basado en una aplicación online, lo más normal es que nuestro principal gasto sean los sueldos de los programadores. Tiene sentido, ¿verdad? No podemos pretender crear un negocio tecnológico sin invertir en esa partida. Una excepción, claro, podría ser el caso que esos programadores fueran socios. Entonces sí que tendría sentido, ¿pero por qué? Porque estarían en el apartado, en el recuadro de socios clave. Entonces sí que estaría justificado. Pero siempre tiene que ser todo coherente. Bien, y finalmente llegamos al último de los puntos y el más importante de todos, la fuente de ingresos. No os preocupéis que este a nadie se le olvida y debe responder, de hecho, a preguntas muy intuitivas. ¿De dónde obtendremos nuestros ingresos? ¿Qué vamos a vender? Claro, en algunos casos la respuesta es muy clara. El negocio, por ejemplo, de camisas modernas, los ingresos vendrán de la venta de esas camisas. O en el ejemplo de la aplicación web, pues serán las cuotas que paguen los clientes. O en el caso del negocio de reparación de móviles, vendrán del servicio de reparaciones. Pero ojo, no deberíamos quedarnos con la primera respuesta. Tenemos que indagar un poco más y pensar en modelos de ingresos alternativos o complementarios. Por ejemplo, supongamos que establecemos un negocio de cervezas artesanas. Ahí se puede encontrar cervezas de cosecha propia de todo el mundo. La primera respuesta que diríamos a la pregunta ¿de dónde obtenemos nuestros ingresos? Sería, sin duda alguna, de la venta de cervezas. Bien, eso nos convertirá en una tienda de cervezas, punto. Pero ahora vayamos un poco más allá. Supongamos que hemos hecho los deberes con el modelo Canvas. Así pues, sabemos perfectamente cuál es el perfil de nuestro cliente ideal, sabemos lo que les gusta, sabemos por qué nos compra y sabemos por qué se enamoró de nosotros. Y resulta que el perfil de nuestro cliente es el de un amante de las cervezas artesanas al que le gusta probar, le gusta descubrir nuevas cosechas y que de hecho está dispuesto a pagar una cierta cantidad de dinero cada vez que nos compra y lo hace, bueno, con una cierta regularidad. Así pues decidimos lanzar un nuevo producto, un pack mensual de cervezas artesanas, una selección sorpresa que cambia cada mes y es que está elegida por expertos, por críticos o incluso por los propios clientes, los más vendidos, por ejemplo. Entonces se paga una cantidad mensual y a cambio se recibe periódicamente esa caja con esa media docena de cervezas a un precio más bajo del que hubiera pagado si las hubiera comprado por separado. Claro, esto no es nuevo. Esto se llama Discovery Marketing y es una forma de convertir nuestro producto en servicio. Fijémonos que ya no estamos vendiendo la cerveza en sí, sino el descubrimiento de cervezas, la experiencia. Ya no somos una tienda, somos un club. Este tipo de técnicas nos benefician en dos aspectos. Para empezar, tenemos más estabilidad de ventas porque podemos estimar, de alguna forma aproximada, los ingresos mensuales recurrentes. Y por otra parte, muchos clientes descubrirán cervezas que les encantará y que luego, a posteriori, podrán encargar a través de nuestro e-commerce. Si no hubieran tenido la posibilidad de descubrirlas, nunca las hubieran comprado. ¿Os dais cuenta de lo que hemos hecho? Hemos analizado el segmento de cliente y con esa información le hemos dado la vuelta a nuestra propuesta de valor para modificar y ampliar la fuente de ingresos. Estos tres puntos, el cliente, la propuesta de valor, la fuente de ingresos, son tres de los puntos del modelo Canvas. A eso me refiero cuando digo que todos los recuadros están relacionados entre sí y que un cambio en uno de ellos debe tener algún efecto en el resto.
Y podríamos seguir con la misma línea. Por ejemplo, podríamos añadir un club cervecero a nuestra propuesta de valor, en la que haya una videoconferencia mensual con todos los clientes para hablar de cervezas o incluso hacer una degustación online. Eso tocaría de lleno la dimensión de relaciones con el cliente, otro recuadro más del modelo Canvas. En definitiva, establecer el modelo de negocio consiste en definir los puntos claves de tu proyecto para comprobar que no te dejas nada y que lo que haces es coherente con lo que piensas. En fin, señores, pues ya está, hasta aquí la lectura de este audio capítulo. Se me hace raro leer el capítulo porque no queda tan natural como cuando hago el resto de episodios, ¿no? Sin guión, simplemente tengo la escaleta y sé qué puntos debo comentar, pero no leo nada. Bueno, en fin, no deja de ser un audiolibro, es otro concepto, pero bueno, me ha gustado hacer esta última entrega de uno de los episodios, de los capítulos del libro, para que sepáis qué temáticas se van a tratar. Va a ser muy interesante, ya lo veréis. Es un libro que pretende ser una guía de referencia para emprendedores, o sea que id pensando, si no por vosotros, a ver si sabéis de alguien a que se lo podríais regalar, que también estaría genial. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el audiolibro de hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que me ayudan mucho, y muchas gracias por vuestros me gusta en iVoox. Señores, nos escuchamos el lunes, ya sabéis que es viernes, o sea que disfrutad del fin de semana, descansad, relajaros, recargar pilas, y os quiero aquí el lunes a las 7:07 repletos de energía, porque van a ser vuestras preguntas las protagonistas del programa. Hasta entonces, muy buen fin de semana.